se comenzaron con algunos planes o proyectos de mejora. Actualmente hay un plan de mejora que principalmente en lo que es el ramal que va hacia el norte de nuestro país, que llega hasta la provincia de Salta. Y la idea de ese ramal es sacar toda la mercadería que se produce hacia el puerto de Rosario. Esos son como líneas generales con respecto a lo que es el sistema ferroviario en la Argentina. También el ingeniero Roberto había mencionado que como se hicieron bajo distintas administraciones, nosotros teníamos distintas trochas. Si bien recuerdan, trocha era el ancho, digamos, entre los carriles o entre los rieles. Este, Teníamos distintas trochas para el diseño de nuestros ferrocarriles a lo largo del país. Entonces teníamos una trocha para todo lo que era la zona Mesopotamia, una trocha para lo que era centro y norte del país y una trocha hacia el sur. Eh, y eran las distintas trochas, habíamos dicho trocha angosta, media y ancha. Eso como introducción, digamos, a lo que es el ferrocarriles dentro de la Argentina. Podemos seguir hablando mucho de este tema, pero bueno, no viene el caso en este momento. Una de las características importantes que habíamos mencionado en la clase anterior, habíamos dicho que el medio de rodadura eh, y el contacto entre el medio de rodadura y la vía propiamente dicho, o sea, por el lugar de circulación de este transporte terrestre, teníamos como característica principal que tanto la vía por la que circulaba como los elementos de rodadura eran elementos metálicos. Esto trae ciertas características que vamos a ir mencionando a lo largo de la presentación, que traen sus ventajas y desventajas que las vamos a ir analizando. Bueno, por lo tanto podríamos resumir que teníamos como característica principal también que era un sistema guiado, el del ferrocarril, ya que no teníamos una libertad de trayectoria como así la tenemos en los medios de locomoción terrestre, como son los camiones o los vehículos, sino que el ferrocarril está circunscripto al trazado al cual yo he diseñado mi vía. Por lo tanto, se dice que es un medio de transporte guiado y unidireccional, que era lo que mencionaba el ingeniero, en el que podíamos movernos en un sentido, o sea, marcha adelante o marcha atrás, por así decirlo, pero siempre respetando esa guía o esa ruta preestablecida que le daban las vías del ferrocarril. Otro de los puntos importantes, bueno, que era la utilización de la rueda, que era metálica, con la vía que era metálica, y este carril, digamos, hay que empezar a analizar todo lo que son, o se transmitían en él, todo lo que eran los esfuerzos, tanto para la propulsión como para el frenado de las unidades. Bueno, entonces vamos a analizar ciertos conceptos o características propias del ferrocarril. Primero, que es un transporte o un medio apoyado. En este caso, lo que queremos decir que el ferrocarril se apoya sobre el mismo elemento que de guiado, que serían el riel o los carriles, y como mencionamos anteriormente, los dos elementos que constituyen tanto el guiado como el elemento de rodadura son metálicos. Otra de las características principales que la mencionamos, que es un transporte guiado, es decir, que en el ferrocarril los rieles guían tanto el material rodante, obligándolo a inscribir una marcha dentro de la geometría que se ha establecido previamente. Y la otra característica que mencionamos anteriormente, que era unidireccional, lo cual esto trae aparejado que si nosotros vamos a realizar maniobras, por ejemplo, de sobrepaso, deben producirse en ciertos lugares predeterminados, ya que no tengo la libertad de maniobra que necesitaría o como se realiza en el caso del transporte terrestre, que son los vehículos o los camiones. Una característica importante de este tipo de transporte es la resistencia a la rodadura. ¿Qué me refiero con la resistencia a la rodadura? Es, digamos, la resistencia que se transmite entre la superficie donde va a circular mi medio de transporte y el elemento que gira, en este caso que serían las ruedas metálicas. Al tener las características que tanto rueda como el elemento por donde circula, la misma son metálicos,
Tiene la característica de que la fuerza o la resistencia a la rodadura son sensiblemente menores comparadas con la que se desarrolla en un camión. Esto trae aparejado que, por ejemplo, para yo realizar el movimiento de una tonelada transportada en sentido horizontal, requiere una fuerza de 3 kilogramos frente, manteniendo ciertas condiciones de una pendiente normal de la vía, de ciertas condiciones de horizontalidad y condiciones climáticas, obviamente, a iguales situaciones de horizontalidad y condiciones climáticas. Para mover una tonelada yo necesito una fuerza de 3 kilogramos, por así decirlo, y en el caso de, para mover una tonelada por camión, estoy necesitando una fuerza de 10 a 14 kilogramos. Esto es lo que te ha aparejado que yo pueda mover mayores volúmenes o mayores cantidades de toneladas con un menor esfuerzo y por lo tanto trae aparejado un menor costo. Entonces esta adherencia menor, que si bien es una ventaja para el transporte de las toneladas, también puede transformarse en un problema cuando yo tengo poca adherencia debido, por ejemplo, a malas condiciones climáticas, entonces no voy a poder transmitir esa energía que necesito o esa fuerza motora. Como así también, al tener poca adherencia entre la rueda y el elemento donde va a circular, se produce que las distancias de frenado de esas toneladas que estoy transportando, ese convoy de vagones, requieran mayores tolerancias de frenado, distancias de frenado, a diferencia de los vehículos terrestres como el camión. Otro de los conceptos fundamentales que habíamos mencionado, que era el ancho de la vía. El ancho de la vía era un elemento característico, una unidad característica que hacía a mi ferrocarril, ya que en base a él voy a necesitar diseñar todo lo que son los elementos y vagones de carga, como así también todos los elementos de mi guía, digamos, o de mi vía de ferrocarril. Habíamos dicho que la trocha era el elemento característico. Había mencionado anteriormente que en nuestro país teníamos tres trochas distintas: trocha angosta, media y ancha. Y la trocha se medía entre las cabezas de los rieles, medida 14 milímetros por debajo del plano de rodadura de los rieles. Bueno, y por último, el último elemento que también que es característico de este tipo de transporte, que es el ferrocarril, habíamos mencionado que eran los carriles. Les menciono carriles porque hay mucha bibliografía española que lo llama carriles, para que ustedes sepan lo que son los rieles que nosotros llamamos en nuestra jerga, digamos, aquí en la Argentina. La característica importante de esto de los rieles era que son uno de los elementos más importantes dentro de lo que es el desarrollo del ferrocarril, y era en su momento uno de los elementos más caros, también por lo tanto representaba en este sentido uno de los elementos más importantes al momento de realizar una vía ferroviaria y elegir qué característica de riel iba a utilizar. Posteriormente, cuando ha ido evolucionando el ferrocarril, ya han empezado a tomar mayor importancia lo que respecta a los durmientes y a los elementos de sujeción, que ya lo vamos a ir viendo, pero sigue siendo uno de los elementos más importantes y más caros o onerosos, la ejecución de los rieles, digamos, por esa característica, es que tenemos que ver o dimensionar de acuerdo a, a los requerimientos de transporte que yo vaya a tener o la cantidad de toneladas que vayan a circular por mi vía. Eh, Otra de las funciones que podríamos decir específica de los rieles es resistir directamente las tensiones que se transmiten entre el material rodante y la carga que transportan. Por lo tanto, estos son recibidos en forma directa y posteriormente se transmiten en la superficie o al terreno mediante los durmientes y las capas estructurales de la vía que habíamos mencionado, que era el balasto y el subbalasto. Otra función fundamental obviamente es el guiado de mi ferrocarril a lo largo de mi vía. Y en el caso de los ferrocarriles eléctricos, también pueden ser utilizados los rieles para hacer la transmisión de la corriente eléctrica necesaria como combustible o elemento para la propulsión de las locomotoras. Estos rieles también en el caso se utilizan también como elementos para transmitir lo que es la señalización, eh,
o por ejemplo, determinar dónde está la ubicación de un ferrocarril a través de distintos sensores colocados en los rieles y la continuidad de los mismos. Bueno, como habíamos dicho entonces, o resumiendo lo que veníamos hablando, en esta imagen pueden ver lo que es una estructura de una vía normal, en la cual está conformada por los rieles que habíamos mencionado. Justo esta imagen representa un cambio de vía, que es uno de los elementos que vamos a ver más adelante y que vamos a diseñar más adelante. Pero como elementos principales tenemos las vías o los rieles. O sea, la vía está constituida, perdón, por los rieles, los durmientes, y vamos a ver una serie de elementos menores, que son los elementos que me sirven para la fijación de los rieles a las vías, de los rieles a los durmientes, y la conexión o lo que me permite darle continuidad a los rieles. Recuerden que habíamos dicho que venía en una medida preestablecida que variaba entre los 7 y los 18 metros. Bueno, entonces tenemos que darle continuidad a estos rieles. Por lo tanto, la estructura de la vía vamos a decir que está compuesta por los rieles, los durmientes, el balasto y subbalasto en el caso de requerirlo, y después podemos tener una estructura de terraplén. Esto vendría a ser como el perfil tipo de los caminos que lo hemos visto. Bueno, esto vendría a ser como un perfil tipo de vía. ¿Está bien? Acá tenemos otros elementos, por ejemplo, una banquina, una zanja para llevar o guiar el agua longitudinalmente. Bueno, como primer elemento que hemos mencionado como elemento de gran tamaño, obviamente después de los rieles que habíamos dicho que eran rieles de elementos metálicos. También en la clase pasada mencionamos cuáles eran los elementos constitutivos, o sea, las partes de un riel, que habíamos dicho que era cabeza, alma y patín. Recuerdo esto porque cuando vayamos hablando les voy a ir señalando algunos, por ejemplo el patín, entonces ustedes sepan a qué me refiero, que es la parte inferior del riel. Y habíamos hablado en la clase pasada también que los durmientes podían ser de distintas características o de distintos tipos, en función de los materiales constitutivos de los mismos. En la imagen que tenemos arriba a la izquierda son durmientes de madera. Los durmientes de madera se utilizaron muchísimo tiempo aquí en la Argentina. La mayoría de nuestros ferrocarriles tenían ese tipo de durmientes de madera, que era el famoso quebracho colorado, que se traían o se sacaban de los bosques del norte de nuestro país. Los durmientes tienen una sección rectangular. El ancho, lo habíamos mencionado, que el ancho del durmiente era en función de la trocha y que tenía que tener un mínimo de 50 centímetros a cada uno de los lados de la trocha. Y otra de las características que nosotros podemos suponer que el espesor de los durmientes de madera son de unos 14 centímetros aproximadamente. Este dato se lo menciona porque lo vamos a utilizar más adelante en el práctico. No, Profe, sí, ¿cuándo dijo el espesor? de los durmientes de madera, depende de la madera, del tipo de madera que se utiliza, pero más o menos anda alrededor de unos 14 centímetros. Bien, gracias. De nada. Como le digo, eso depende del tipo de madera, depende de las características del largo y bueno, de otros elementos, se dimensiona y se calcula para ver la resistencia y también se calcula en función de la separación que tengan los durmientes. Pero podemos decir que en el práctico nosotros vamos a utilizar 14 centímetros de espesor de durmiente. ¿Qué pasó? Como la madera por ahí era difícil de conseguirla en algunos sectores, no tenían la disponibilidad, nosotros afortunadamente en su momento cuando se hicieron los ferrocarriles teníamos mucha disponibilidad de este tipo de madera, que es una madera dura, una madera resistente. Como habían problemas, digamos, en algunos sectores, se empezaron a analizar otras alternativas a la madera para la ejecución de los durmientes. Entonces, una de las alternativas que surgió está en la imagen inferior de la pantalla, que eran los durmientes metálicos, pero no tuvo gran aceptación porque se producía la oxidación de los mismos, no tenían buena durabilidad, hacían más ruido, por lo tanto disminuía el confort, entonces no fueron tan utilizados lo que fueron los durmientes metálicos. Y en la actualidad, los que sí se utilizan y que se están utilizando mucho para
los ferrocarriles nuevos que se están generando hoy en día en el norte de nuestro país, son los durmientes de hormigón. Estos durmientes son de hormigón armado, por supuesto, y generalmente también son postesados, lo que les confiere mayores resistencia al hormigón y le confiere mayor resistencia a la tracción del hormigón. Recuerden que el hormigón no resiste a tracción, sino que resiste las estructuras. Entonces, ser postesados o pretensados también pueden ser, tenemos mayor resistencia a la flexión de los durmientes. Cada uno de estos elementos, o de acuerdo al tipo de durmiente que estoy utilizando, entre otras cosas, vamos a tener que diseñar elementos diferentes para el anclaje de los rieles a los durmientes. Es decir, qué elementos voy a tener para poder transmitir los esfuerzos del riel al durmiente y además lograr que este riel, una vez que yo lo coloque junto con los durmientes, no se muevan para que, entre otras cosas, no me varíe la trocha, por ejemplo. Entonces, depende de eso y depende de los elementos, es que se han desarrollado distintos tipos de fijaciones para los rieles a los durmientes. En la figura van a ver que no tienen el mismo sistema de fijación los rieles de madera. Por ejemplo, acá tienen distintos elementos de fijación para los rieles de madera. No es lo mismo que lo que se utiliza acá en los durmientes metálicos y no es lo mismo lo que se utiliza acá en estos durmientes eh, de hormigón. Entonces ahora lo que vamos a ir viendo o vamos a ir analizando cada uno de estos elementos de fijación y cuáles son las funciones que cumplen. Bueno, todos estos elementos, que no son ni los durmientes ni los rieles, se llaman material pequeño de vía. Reciben el nombre de material pequeño de vía. Por lo tanto, dentro del material pequeño de la vía, englobamos todos los otros elementos que no son, como dijimos, ni el balasto, ni las traviesas o durmientes, ni los carriles o los rieles. Justo en esta diapositiva, como es de un libro en español, he sacado todos los nombres en función de cómo se designan, no como los designamos acá. O sea, el carril, recuerden que eran los rieles, las traviesas son los durmientes y balasto es balasto, ese no cambia. Los elementos colocados como pequeños materiales de vía, ¿qué son? Son los dispositivos que me permiten la sujeción de los carriles o de los rieles, los elementos de unión también que se utilizan para dar continuidad a los rieles, que son llamados los bridas o eclisas. También tenemos elementos que son las juntas aislantes para evitar la conducción, digamos, si son rieles que están electrificados, para evitar que se transmita la corriente eléctrica hacia otros elementos. Y también tenemos otros elementos que se utilizan que son antideslizantes para evitar el desplazamiento, por ejemplo, de los rieles sobre los bloques o sobre los durmientes de hormigón. Entonces, todos estos elementos de menor tamaño reciben el nombre de material pequeño de la vía. Este material pequeño de la vía tiene distintas funciones. Primero, y muy importante, que es mantener el ancho de la vía. La trocha tiene que ser invariable. Si nosotros variamos el ancho de trocha, puede producirse o facilitar maniobras de descarrilamiento, por ejemplo. Entonces es importante que el ancho de la trocha debe ser constante, por lo tanto los elementos que me van a sujetar los rieles a los durmientes deben ser tales que me garanticen esa invariabilidad del ancho de la trocha. Por otro lado, nosotros habíamos visto que las cargas del ferrocarril entraban, digamos, sobre un borde del riel. Por lo tanto, al no ser una carga centrada y por la magnitud de las cargas, puede producir el vuelco de los rieles. En tal sentido, estos elementos de sujeción deben evitar que los rieles vuelquen por acción de las cargas que estamos transportando. Es importante también que se mantenga un buen apriete entre lo que es el patín del riel con la cara de los durmientes. Entonces, otra de las funciones es mantener el apriete vertical.
impedir el desplazamiento longitudinal por acciones de las variaciones de temperatura y por el movimiento de los ferrocarriles, se generan fuerzas horizontales en los rieles que tienden a hacer que los rieles se desplacen o caminen sobre los durmientes. Por lo tanto, también se debe impedir el desplazamiento longitudinal de los rieles, no, como también habíamos dicho, el desplazamiento vertical que se puede producir o producir el vuelco. Y la otra característica es que debemos conseguir un módulo de elasticidad entre lo que es adecuado, entre lo que es el apoyo del riel con respecto al durmiente. Sobre todo esto se produce en los durmientes de hormigón, porque si yo transmito fuertes tensiones, por así decirlo, al paso de las cargas, al paso constante de las cargas, me puede producir la rotura de esos durmientes de hormigón, por ejemplo. Entonces tenemos que lograr que la forma que yo sujeto el riel al durmiente tenga ciertas características que me eviten que, por ejemplo, me transmitan vibraciones bruscas que me produzcan el daño de los durmientes. Em, Bueno, entonces, ¿cuáles son las características que deben cumplir estas sujeciones? Y bueno, deben tener una resistencia mecánica, una elasticidad adecuada y constantes a lo largo de la vida útil de la sujeción. Obviamente, cuando se va llegando al límite de esa vida útil, lo que se hace es producir el reemplazo de esa sujeción. Por lo tanto, también tienen que tener características de diseño que me permitan realizar el reemplazo en el tiempo cuando estén llegando a su límite de vida útil. Deben contribuir además a un buen aislamiento eléctrico en el caso de, de los hilos de rieles electrificados. La cantidad de elementos, obviamente que va a ser acorde al diseño de sujeción que yo esté utilizando, pero tenemos que tratar de que sean los menos elementos posibles porque obviamente al disminuir la cantidad de elementos voy a disminuir las posibilidades de falla que pueda tener esa sujeción. Otra característica, no deben ser extremadamente caras, por lo tanto, Bueno, ¿cómo anda, ingeniero? Por lo tanto, ¿por qué? Porque las voy a tener que reemplazar a lo largo de su vida útil y deben tener una duración adecuada a la vida útil de la vía. Bueno, ahora vamos a ver cómo clasificar estas sujeciones. Las sujeciones las vamos a clasificar de distintos tipos. A medida que vayamos viendo unas imágenes que están a continuación, les van a quedar bien claro a qué me refiero con los tipos que voy a mencionar. Pero estas sujeciones pueden ser clasificadas, por ejemplo, en directas, indirectas o mixtas. Todas aquellas sujeciones directas son aquellas que me van a tomar, por así decirlo, el riel directamente con el durmiente. Aquellas indirectas son las que voy a tener un elemento intermedio, que puede ser lo que se denomina una placa, en la cual voy a sujetar el riel a esa placa y posteriormente la placa la voy a sujetar al durmiente. Y una sujeción mixta básicamente es una combinación entre una sujeción directa e indirecta, en la cual se producen los dos tipos de sujeciones. Después hay otra clasificación que podemos aplicar al tema de sujeciones. Si los elementos que me realizan la sujeción son elementos rígidos, se van a denominar sujeciones rígidas. Y si bien estos elementos son elementos elásticos que transmiten los esfuerzos, digamos, con un elemento o un conjunto elástico, estas sujeciones se van a clasificar en sujeciones elásticas. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar las sujeciones? Acá en las figuras tenemos tres tipos de sujeciones. La imagen que se encuentra a la parte inferior izquierda tiene un tipo de sujeción directa. Porque si ustedes ven, el riel está directamente con un elemento, que ya vamos a ver cómo se llama, está directamente adosado a lo que vendría a ser el durmiente que está en la parte inferior. Entonces tenemos que el riel directamente descansa sobre el durmiente y a su vez el elemento de fijación me une en una forma directa lo que es el patín del riel con el durmiente que está debajo. Bien.
Este es el caso de una sujeción en la cual no se ha colocado una placa. Y acá sobre el semiperfil izquierdo, por así decirlo, tenemos una placa que está en contacto directo con el patín y en contacto directo a su vez con la parte inferior del durmiente. Y esta sujeción, que es una sujeción directa, me toma el patín, la placa y el durmiente con un solo elemento. Después, si analizamos la sujeción que está en la imagen de arriba a la derecha, vamos a ver que tenemos el riel, propiamente dicho, una placa. Una placa es un elemento que va entre el riel, perdón, y el durmiente. Y la idea de la placa, una de las funciones principales, es que me ayuda a distribuir los esfuerzos que transmiten hacia el durmiente. Eso para que vayan entendiendo. Bueno, entonces tenemos el riel, una placa, y tenemos un elemento que va a sujetar la placa con el riel, pero no va a continuar, digamos, hacia el durmiente. Y después tenemos otro elemento que va a sujetar la placa al durmiente. Este tipo de sujeciones son las sujeciones indirectas. ¿Por qué indirectas? Porque tenemos una placa, el riel se agarra, o sea, se toma con la placa, y posteriormente la placa se toma al durmiente. Entonces, esta es una sujeción de tipo indirecto. Y abajo tenemos una sujeción de tipo mixta. Una sujeción mixta, si ustedes la ven, tenemos la placa que está agarrada al durmiente con estos elementos, pero a su vez los elementos que me sujetan el riel a la placa también tienen continuidad hacia los durmientes. Por lo tanto, la tenemos tomada, por así decirlo, por estos elementos que son eh, indirectos y estos elementos que son directos. Es una combinación de los dos elementos. Ese es un tipo de sujeción mixta. Hay distintas clases de sujeciones, que vendrían a ser estos elementitos que están acá. Tenemos escarpias, tirafondos, clavos, grapas y placas de asiento. Placas de asiento ya se las he estado mencionando en repetidas oportunidades. Son elementos rectangulares con distintas configuraciones de agujeros y formas en función de los diseños que realiza cada uno de los fabricantes. Y después tenemos los tirafondos de escarpias, clavos y grapas. En la figura que se muestra a continuación tenemos los elementos. Los que están arriba a la derecha son los clavos. Estos clavos son elementos que se pueden utilizar tanto para cualquiera de las sujeciones que habíamos mencionado, directas o indirectas o mixtas, y en función de que el clavo tome el riel al durmiente o tome la placa, por ejemplo. Entonces se coloca el clavo y directamente van a tomar, digamos, el elemento al durmiente. Los clavos, por supuesto, se utilizan en durmientes de madera y cuando vamos a los durmientes de metálicos o los durmientes de hormigón, ya se utilizan tornillos o tirafondos. Los tirafondos hay de dos tipos. Hay tirafondos que son estructurales y hay tirafondos que se utilizan de vía. Los tirafondos, ¿en qué varían? En que esta parte de la cabeza es troncocónica, en el caso de que vayan a sujetar, por así decirlo, el riel. Recuerden que el patín del riel tenía una pequeña inclinación y debe haber un contacto directo entre el tirafondo y el patín del riel, por eso se le da esa inclinación a la cabeza que tiene justo el mismo ángulo que el patín del riel, para que haya un contacto íntimo, digamos, entre uno y otro. Y en el caso de que vaya a usarse el tirafondo simplemente para agarrar la placa, por ejemplo, al durmiente de madera, este tiene una parte plana, por así decirlo, no hace falta que tenga la inclinación necesaria para agarrar el patín del riel, sino que es plano. Entonces tenemos los tirafondos de vía y los tirafondos estructurales, como habíamos mencionado. Bien, acá en la figura pueden ver distintos tipos de sujeciones. Si analizamos la figura que se encuentra arriba a la izquierda, van a poder ver estos elementos, tienen que irlos
viendo y imaginándoselos porque son los elementos que vamos a computar. Entonces, cuando yo le diga, o les digamos en las cátedras, que ustedes van a tener que realizar el cómputo de una viga, la cual está constituida, o los elementos de sujeción están constituidos por una placa de asiento y dos tirafondos, bueno, ustedes sepan que sería un ejemplo como este de la figura, que tiene una placa de asiento y dos tirafondos, porque va un tirafondo en la parte interna y otro, perdón, un tirafondo en la parte externa y otro tirafondo en la parte interna. Entonces son una placa de asiento con dos tirafondos. Y así sucesivamente los distintos tipos de fijaciones que pueden haber. Esto vendría a ser una sujeción, ¿se acuerdan que habíamos dicho dos tipos, rígidas o elásticas? Bueno, esto es una sujeción de tipo rígida, porque todos los elementos que la constituyen son elementos rígidos. Entonces tenemos el riel, la placa de asiento y el tirafón. Fíjense que este tipo de sujeción me toma la placa, el riel y directamente eh, al, se me fue, al durmiente de madera. Ahora bien, si yo tuviera, por ejemplo, tirafondos ubicados en este lado, esta que es una tipo de sujeción directa, ya la estaríamos transformando en una sujeción mixta. ¿Está bien? Porque tendríamos estos elementos que me agarran solamente la placa contra esto, y estos elementos que me agarran el patín del riel, la placa y el durmiente. Esto dije entonces es un tipo de sujeción rígida. En la otra imagen de la figura es una sujeción de tipo elástica. ¿Por qué? Porque estos elementos que se llaman clip, que son unos clips elásticos, me sujetan al patín del riel sobre una placa de asiento. ¿Está bien? Esto es un tipo de sujeción que se utiliza, por ejemplo, para los durmientes de hormigón. Van a ver que está constituida, sería una sujeción de tipo indirecta, porque van a ver que los clips me agarran al riel, a la placa, y a su vez la placa está sujeta por medio de estos tirafondos a lo que sería un durmiente de hormigón. Además, bueno, estos elementos que están aquí abajo van embebidos dentro del hormigón, digamos que serían la rosca de los tirafondos, y además tiene acá una placa de apoyo de neopreno para disminuir lo que sean los golpes sobre los durmientes de hormigón. Eso es lo que habíamos hablado, habíamos mencionado anteriormente con respecto a lograr un módulo de elasticidad adecuado entre lo que eran los elementos de fijación y los durmientes. Bueno, esto era uno de los puntos. Entonces hemos hablado anteriormente con todo lo relativo a todos los elementos de sujeción de los rieles respecto a los durmientes. Ahora también tenemos que tener en cuenta dentro de los elementos pequeños de vía cómo le damos continuidad a la vía. Recuerden que habíamos dicho que los rieles no son de una longitud infinita, sino que estaban acotados y si nos teníamos que transportar, por ejemplo, en camiones, tenían ciertas longitudes y si los transportamos sobre ferrocarriles tenían otras longitudes. Habíamos dicho que esa longitud, por ejemplo, variaba entre los 7 y los 18 metros. Entonces yo si tengo que construir una vía que tenga, no sé, 50 kilómetros de largo, no puedo hacer un riel de 50 kilómetros de largo, voy a utilizar los rieles que hemos mencionado. Pero esos rieles tienen que estar unidos entre sí. Entonces, ¿cómo estos elementos que vamos a utilizar para darle continuidad pueden ser de distintos tipos? Uno de los elementos más antiguos que se utilizan y que en la actualidad también se siguen utilizando son son estos elementos que van atornillados entre un riel y otro, que son las bridas o las eclisas. Y también se puede realizar, por ejemplo, lo que se conoce como la soldadura, o sea, se conoce no, lo que es la soldadura de los rieles. Entonces, con una soldadura aluminotérmica que se llama, unimos un riel con otro de esta longitud, de este riel que estamos utilizando, y le damos así continuidad a la vía y nos evitamos el uso de todos estos otros elementos que van atornillados o que vendrían a ser las eclisas.
Las eclisas, como habíamos dicho anteriormente, o una de las características que había mencionado el ingeniero, era que las eclisas iban semisuspendidas, las juntas iban semisuspendidas. Entonces, si ustedes ven en la figura, la junta entre los dos rieles queda semisuspendida entre lo que serían los dos durmientes. Entonces, para unir estos dos rieles, utilizo estos elementos que son las eclisas. Las eclisas son este elemento metálico, que ya vamos a ver una sección más adelante más específica, pero estos elementos metálicos que se colocan para dar continuidad a los dos rieles. A su vez, estas eclisas van unidas por los bulones y las tuercas y las arandelas. La idea es que el armado, en el armado de las eclisas, las tuercas y las arandelas queden hacia la parte interna de la vía, para evitar que si hay un descarrilamiento se produzca el corte de los tornillos. Esta de acá abajo está armada, algunos para un lado, algunos para el otro, pero esta de aquí está bien armada. Otra de las características de las eclisas, que es función, digamos, del diseño de los elementos de unión, es el número de agujeros. Y el número de agujeros puede variar dependiendo del tipo de eclisa. Y por ejemplo, acá en la figura tenemos una eclisa de 6 agujeros, 3 de cada lado, por así decirlo, de la junta de los rieles. Y aquí, en este otro extremo, tenemos una eclisa de 4 agujeros, 2 para cada lado de las uniones. Entonces, ustedes cuando van a diseñar la vía y lo van a computar, van a decirle a su fabricante en función de la cantidad de tramos que ustedes vayan a ejecutar, cuál es el número de necesario que además necesitan, por ejemplo, de eclisas, de durmientes, de fijaciones y todos esos elementos que es lo que nosotros tenemos que calcular en este primer proyecto. Acá en la figura puede verse una eclisa desarmada, en la cual van a ver que están los dos rieles que vamos a unir, las eclisas propiamente dichas y los juegos de tornillos, tuercas y arandelas necesarios para unir estas eclisas. Una de las cosas que me he olvidado de mencionar, que vamos a volver a la forma anterior, de acuerdo a la forma que tiene la eclisa, se denominan de distinta forma, de distinta manera. Por ejemplo, esto que se asemeja a una I es una eclisa tipo I, esta que es una eclisa tipo Z, porque ven que tiene una rebarba, una continuidad, perdón, esta de aquí arriba es tipo L, una tipo Z, y esta de aquí abajo es una tipo I. Una de las características que tiene fundamentalmente este elemento, la eclisa, es que las cargas se transmiten entre la cabeza y el patín. Y la eclisa nunca tiene contacto con lo que es el alma del riel. Esto tiene un porqué, que es que evitar ese contacto, ya que ahí se puede producir la acumulación de humedad y por lo tanto el deterioro de las vías de los rieles. Entonces, esta eclipse, en función de cada uno de los tipos de rieles, es fundamental el tipo de riel, viene especialmente diseñada según las dimensiones y los radios y las curvaturas y las alturas que tiene el tipo de riel. Por lo tanto, una eclisa de un tipo de riel determinado no debe usarse en otro tipo de riel distinto. Estos son elementos únicos según el tipo de riel que estamos diseñando. Eduardo, te hacen una consulta acá, que si Sí. puedes repetir la orientación de los tornillos de las eclisas. Bien, lo que les había mencionado es que las eclisas, lo que es los elementos, digamos, se tienen que armar de tal forma que las tuercas y la punta de los tornillos queden hacia la parte interior. Esto tiene un justificativo de que si se produce el descarrilamiento del ferrocarril, no produzca el corte de los tornillos de los bulones si la rueda cae hacia la parte interior, digamos, de la vía. Ese sería el motivo. Bien, ¿alguna otra pregunta o algo que quieran ver de lo que hemos visto de la presentación?